a entrar a la palabra del Señor. El domingo pasado estuvimos hablando acerca de la fe, pero también uno de los enemigos, decía la hermana Ninochka, ¿verdad? Uno de los enemigos de la fe, ¿verdad? Y los enemigos de la fe, el principal enemigo de la fe es la duda. Cuando tú empiezas a dudar del poder de Dios, cuando tú empiezas a dudar de lo que Dios puede hacer. Estuvimos hablando el domingo pasado de Sara, ¿verdad? La esposa de Abraham, que ella se rió cuando Dios le hablaba y le decía que iba a tener un hijo ya de edad avanzada. Yo les decía a algunos hermanos, hay cosas que Dios te promete, pero hay cosas que dependen de ti que se cumplan. O sea, hay cosas, como dice la Biblia, tocar y se abrirá, buscad y hallaréis, ¿verdad? O sea, nosotros tenemos que tocar para que se abra, no solo es pararnos en una puerta y esperar que la puerta se abra solita. O sea, nosotros tenemos que ir a tocar, tenemos que ir a buscar la bendición. Las bendiciones se provocan, todo lo que tú necesitas, todo lo que tú tienes, todo lo que tú quieres, tienes que trabajar, tienes que esforzarte para tenerlo, y Dios pues premia o recompensa ese esfuerzo. Sé que muchas veces, como les digo, visita la duda, porque hay veces que te dicen, mira, es que tenés que creer, y te cuesta creer. Te cuesta creer, te cuesta a veces confiar en el Señor. Uno de los sinónimos de fe, o el más grande sinónimo de fe, es confiar. O sea, la fe es sinónimo de confianza. Cuando tú crees en el Señor, cuando tú tienes fe, es porque tú confías en Dios. Yo le decía a los hermanos, ¿por qué nosotros creemos en Dios o confiamos que Dios lo puede hacer? Porque creemos que Dios tiene la capacidad de hacer las cosas. Si Dios no tuviera la capacidad de hacerlo, no le pidiéramos un milagro. Un milagro es la intervención divina de Dios. Es algo que con tus fuerzas no podés lograr y que necesitas que Dios intervenga para que pueda hacerse eso posible. Hay cosas que son imposibles para nosotros, pero son posibles para Dios. Por eso es que nosotros creemos que Dios tiene el poder de hacer las cosas. Cuando tú vienes a la iglesia, cuando tú vienes a Jesús, no es que te vas a volver perfecto, no es que de la noche a la mañana ya no vas a tener ningún defecto, ya no es que puedas cambiar totalmente, sino que nosotros venimos acá para tratar de luchar, para tratar de dejar lo que está mal, para tratar de dejar de hacer lo que a Dios le desagrada. Pero cuando nosotros nos congregamos, cada uno de nosotros tiene diferentes luchas, diferentes pruebas, porque cada uno de nosotros es tentado de diferente forma, de diferente manera. En la Biblia a mí me encanta lo de Hebreos 11, porque cuando Dios habla de los hombres de la fe, incluso hay una mujer ahí entre los hombres de la fe, pero cuando Dios habla de los hombres de la fe, Dios recuerda lo bueno que hicieron. Dios no recuerda lo malo que la gente hace. Cuando tú vienes a la iglesia, cuando tú vienes a Dios, Dios siempre se va a acordar de lo bueno que tú has hecho, no de lo malo. Hermano, hay gente que pasa pidiendo perdón por el mismo pecado durante muchos años, durante mucho tiempo, cuando Dios hace mucho tiempo que te perdonó y hasta se olvidó de ese pecado. Y nosotros seguimos martirizándonos, seguimos reprochando. Hay gente, hermanos, que toda la vida sigue reprochándose. Es que si yo me hubiera casado con fulano, es que si yo no te hubiera conocido a vos, no estuviera pasando esto. Sí, hermano, pero no se casó con el otro hermano. Se casó con el esposo que tiene hoy. Es que si yo no me hubiera casado con vos, le puede decir uno a la mujer, tal vez yo estuviera en tal lugar o estuviera haciendo tal cosa. Sí, hermano, pero es que en el Señor no hay hubiera. Así era la voluntad de Dios. O sea, si pasó, es porque era la voluntad del Señor. Y eso es lo que nosotros a veces, y les decía el domingo pasado, tenemos que aceptar la voluntad de Dios en nosotros. Tal vez cometiste un error y tuviste una consecuencia, pero ahora tienes que salir de ese error, de esa consecuencia, porque todo pecado tiene una consecuencia. Hay gente que dice, no, pastor, es que a mí Dios me castigó porque pequé. Y muchas veces es una consecuencia de lo que tú hiciste. Y nosotros somos responsables de lo que nosotros hacemos. Tú eres responsable de lo que tú pecaste. Tú eres responsable, y nosotros, hermanos, nos encanta echarle la culpa a los demás. Se le olvidó tal cosa a usted como esposo, le echa la culpa a su esposa. Es que vos no te recordaste, y tal vez era su obligación recordarse. Y siempre buscamos culpables, ¿verdad? A veces en el trabajo pasa algo, es que mi jefe, es que mi compañero,
es que mis hijos, es que mis padres. Hermano, ¿y usted por qué no, tal vez no se graduó de la universidad? Es que mis papás, es que mi esposo. Y andamos siempre buscando a quién echarle la culpa. Y nosotros, hermano, tenemos que hacernos responsables de nuestros actos. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted llegue al cielo no va a poder decir, es que yo pequé porque mi esposa tal cosa. La paga del pecado es muerte. Y es una muerte personal. Cuando el Señor nos llama por nuestro nombre. Cuando tú alcanzas salvación, alcanzas una salvación individual. Mi hija, no por ser hijo de pastor, va a llegar al cielo y le va a decir, es que como mi papá era el pastor. Sí, pero ella tiene que tener un encuentro personal con Dios. Ella tiene que tener su momento de confesar a Jesús como su único y suficiente Salvador. Pero no puede ser salva por medio de mí, porque yo no doy salvación. Por eso Jesús decía, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede llegar al Padre si no es por mí. Hermano, esas son las cosas que nosotros tenemos que enseñar hoy en día en la iglesia. A mí me sorprende, hermano, porque muchas veces en la iglesia se deja de predicar del pecado, se deja de predicar del infierno, se deja de predicar de que hay una consecuencia eterna si usted sigue pecando, que nosotros nos tenemos que alejar del pecado porque nos espera una condenación eterna. Y eso es una verdad que va a seguir hasta el día que nuestro Señor Jesucristo venga por su iglesia. Hermano, tenemos que predicar de que la iglesia tiene que prepararse para un rapto, tenemos que prepararnos para la segunda venida de Jesús, que sin santidad nadie verá al Señor. Son cosas que tenemos que predicar, que tenemos que hablar, gente que le tenemos que presentar el Evangelio de Jesucristo. Y hay una persona, hermanos, que le dijo a Jesús que no tenía fe, o que sí tenía, pero que le ayudara a creer. Y vamos a ir al libro de Marcos, capítulo 9. Versículo número 14. Ahí vamos a ver la historia que Jesús sana a un muchacho endemoniado y que Jesús menciona que hay cosas en tu vida, en tu matrimonio, en tu relación, que necesitan ayuno y que necesitan oración. Las armas más poderosas del cristiano es el ayuno y es la oración. Si no hay ayuno y no hay oración, no hay nada. A veces los matrimonios llegan y me dicen, mire pastor, nuestro matrimonio cada vez está peor. Y es porque también han dejado de orar juntos. Han dejado de tener intimidad con el Señor juntos. Han dejado tal vez de tener intimidad también individualmente con Dios. Y cuando tú empiezas a sacar al Señor de tu matrimonio, cuando tú empiezas a sacar al Señor de tu relación, entonces es ahí cuando vienen todos los problemas. Yo le decía a la gente, hermanos, ¿por qué cree que el enemigo número uno de la familia es Satanás? Es el enemigo. ¿Por qué? Porque él nunca tuvo una familia. Jesús tuvo un padre, Jesús tuvo una madre, Jesús nació en una familia. Pero el enemigo, Satanás, nunca ha podido tener una familia. Por eso siempre va a querer destruir la tuya. Porque si él no tuvo una familia, no quiere que tú tengas una. Y dice, cuando llegaron a donde estaban los otros discípulos, vieron que había mucha gente a su alrededor y que los maestros de la ley estaban discutiendo con ellos. Al ver Jesús, la gente se puso muy contenta, pues no esperaba verlo. Todos corrieron a saludarlo. Jesús les preguntó, ¿qué es lo que discuten entre ustedes? Uno de los que estaban ahí le dijo, maestro, te traje a mi hijo, pues tiene un espíritu malo que no lo deja hablar. Cuando el espíritu entra en mi hijo, él se cae al suelo y empieza a echar espuma por la boca. Sus dientes empiezan a rechinar y él se queda rígido. Les pedí a tus discípulos que expulsaran de mi hijo a ese espíritu malo, pero no han podido. Jesús les dijo, ¿por qué no han aprendido a confiar en Dios? ¿Acaso no pueden hacer nada sin mí? ¿Cuándo van a aprender? Tráiganme aquí al muchacho. ¿Verdad? Jesús les dice, ¿acaso no han aprendido a confiar en Dios? ¿No has aprendido a tener fe en Dios? ¿No has aprendido que con el Señor todo es posible? Y más adelante le dice Jesús, no, tú no sabes que al que cree todo le es posible. Hermano, pero cuando tú vienes a la iglesia, cuando tú vienes al Señor, hay cosas que son posibles para el hombre. Y a veces dejamos fuera a Dios. Y cuando nosotros dejamos fuera al Señor, de las cosas posibles se empiezan a volver imposibles. Yo siempre le digo a la gente, tú tienes que tener tanta hambre, tanta sed, tanto de conquistar, tanto de ganar,
que siempre necesites a Dios en tus proyectos, que siempre necesites incluir al Señor en lo que tú estás haciendo. La gente, hermanos, muchas veces se nos ha dicho, es que la ambición es mala. Depende, le digo. Cuando nos enseñan el plan de salvación, Jesús dice que Él quiere alcanzar, que todos alcancen salvación y nadie se pierda. Hermanos, Jesús nos enseña a ir por todos, no por unos cuantos. ¿Y qué tiene de malo que tú siempre querrás alcanzar más para el Señor? Hermanos, nosotros tenemos que quitarnos ese acomodamiento que entra a veces en nuestra vida. Hay personas que se empiezan a acomodar, hay personas que se empiezan a sentir cómodos donde están y ya no quieren pasar de donde están. Y eso también, hermanos, es malo, porque el Señor siempre nos llama a alcanzar más. El Señor siempre te llama a tener más. El Señor siempre te quiere bendecir. El Señor siempre te quiere dar. El Señor siempre quiere verte mejor de lo que estás. Porque para eso dice la Biblia que ha venido Jesús a darnos vida y vida en abundancia. A nosotros nos dicen, pastor, es que usted no descansa, no lo deja uno respirar, sale de una cosa. Y hermanos, ya hasta se acostumbraron. Al principio era así como que salimos de esto, nos metemos a esto, salimos a esto, caemos en esto. Y hermano, pero es que tenemos que alcanzar más y más. Y el evangelio tiene que seguir siendo predicado. Y aunque sea uno más que alcancemos, tenemos que ir por más. Yo le digo al Señor, Señor, yo no me quiero cansar nunca de seguir alcanzando más almas para el Señor. Es cansado, sí, pero algún día Dios me va a mandar a descansar y ese día ya no voy a poder hacer nada por el Señor. Un día ya no voy a tener la edad para poderlo hacer. Un día ya, hermanos, ¿por qué? Porque si usted se da cuenta, el tiempo ha pasado. Y usted, hermano, no puede quedarse estancado. O avanza, o usted ya ve que cada año empieza a avanzar más. Y la vida, hermanos, a veces uno siente ya tiene 25, cuando uno siente ya tiene 30, cuando uno siente 35, y así se le va yendo la vida. Cuando usted se agacha y se levanta muy rápido, ya se marea. Se agacha y le truena la rodilla. Ya quiere jugar con sus nietos, ya no puede porque le duele la espalda. ¿Verdad? Ya mantiene una de sus cajitas de alí por si acaso. O una bolsa de montón de medicina, ¿verdad? Porque los años van pasando y uno no se va dando cuenta. Y entonces cuando Jesús viene y les dice, aún no han aprendido a confiar en mí. Hermano, muchas veces nosotros oramos, pero no creemos. Y la Biblia dice que sin fe es imposible agradar al Señor. Y miren lo que sigue diciendo: cuando el Espíritu entra en mi hijo, él se queda al suelo. Tráiganme aquí al muchacho, verso número 20. Enseguida se lo llevaron. Cuando el espíritu malo vio a Jesús, empezó a sacudir al muchacho con gran fuerza. El joven cayó al suelo y empezó a echar espuma por la boca. Jesús le preguntó al padre, ¿desde cuándo le pasa esto? El padre respondió, desde que era pequeño. Desde entonces el espíritu malo siempre ha querido matarlo y lo arroja al lago de fuego o al agua. Por favor, haz algo para ayudarnos. Ten compasión de nosotros. Imagínense, hermano, ten misericordia de nosotros. El Señor siempre tiene misericordia de ti. El Señor siempre te quiere dar una oportunidad. Por eso yo te decía, tú tienes que ver a Dios como tu Padre, no como tu juez. Hermano, hay gente que está acostumbrada en las iglesias a ver a Dios como un juez y no como un padre. Yo siempre le digo a la gente, Dios antes de ser juez es padre. Por eso le dice, ten misericordia de nosotros. ¿Cuánto creen ustedes que sufría el hombre de ver a su hijo así? Hay dolores, hermano, que nosotros los padres nos pueden doler más que aún lo que están pasando nuestros propios hijos. Ahora, ¿cuánto más cree usted que sufre nuestro Padre Celestial cuando nosotros sufrimos por una consecuencia del pecado? Hay cosas que Dios te ha dado, hay cosas que Dios te ha encomendado y que muchas veces nosotros dejamos de hacer. Yo le digo a la gente, el servir a Dios es un privilegio, es algo que tú tienes, que no cualquiera. ¿Por qué? Porque Dios nos amó primero. Tú no escogiste a Dios,
Tú no le haces un favor al Señor con venir a servir. Y yo siempre le digo a la gente, hermano, el servicio, ¿cómo demostramos que amamos al Señor? Sirviendo a los demás. No se puede de otra forma. ¿Cómo tú puedes venir y decirle, Señor, yo te amo? Cuando Pedro le dice, Padre, ¿me amas? Y Jesús le dice, apacienta mis ovejas. Y yo le digo a la gente, el servicio es lo más hermoso que vos puedas tener. El que vos puedas compartir lo que Dios te ha dado es lo mejor que puedes hacer, porque nadie da fruto para sí mismo. Hermano, nadie, ninguna persona, ningún ganadero va a ordeñar una vaca y le da la leche que ella misma dio. No se la toma la vaca. La vaca no da leche para sí mismo. Hermano, nadie viene, le hace, la gallina da huevos, va a endurecerlos y le da de comer eso a la gallina. Nadie le va a hacer un huevo revuelto y se lo regresa a dar a la gallina. La gallina da huevos para alguien más. Incluso, hermano, la gallina, si usted no le quita los huevos, ya no da más. O sea, hay que quitárselos para que siga dando fruto. Por eso la gente dice a veces, sí, es que vos sos bien mula porque de vos se aprovechan. Hermano, qué bueno que tiene algo de que se aprovechen de usted. Es que te agarran de tonto porque solo viendo que te sacan andan. Qué bueno que tiene que le saquen, hermano. Dele gracias a Dios que usted está en la posición de que le saquen y no está en la posición de ver a quién le saca usted. Hermano, es que tenemos que empezar a cambiar nuestra mentalidad. Yo le doy gracias a Dios. Es que de mí se aprovecha la gente. Qué bueno que tengan de qué aprovecharse. No, qué feo sería que yo ande buscando que aprovecharme de alguien más y no ser yo el que la gente se aproveche. Es que como vos sos tan bueno que la gente siempre te agarra de vos. Hermano, qué bueno que tiene algo que dar, algo que hacer, algo que aprender, algo que enseñar, algo que dar. Pero nosotros muchas veces, hermanos, nos volvemos egoístas porque la gente lo primero que dice es, ¿y yo qué gano? Usted va a ayudar a alguien, lo primero que la gente a veces piensa es, ¿y yo qué gano con eso? Y la gente, hermano, que se queda, que piensa que qué gana con eso, así se va a quedar toda su vida, pensando, ¿y yo qué gano? Hermano, porque cuando uno entiende que tal vez usted siembra acá, pero cosecha allá, que usted hace aquí, pero devuelven allá, entonces no le importa. Y decía David, ¿qué beneficio tiene que usted le haga algo a alguien que se lo puede devolver? Si usted puede hacer cosas por la gente que no se lo puede devolver. Y entonces, hermanos, nosotros como iglesia tenemos que pensar de esa manera. Nosotros tenemos que ser una iglesia que esté acostumbrada a dar y no a pedir. Que nosotros somos una iglesia que esté acostumbrada a darle a la gente y no a quitarle a la gente. Nosotros tenemos que ser una iglesia donde usted esté acostumbrado a dar y no a pedir. Que nosotros nos pasemos de ser los que damos a ser los que pedimos. Y miren lo que sigue diciendo. Jesús le preguntó, ¿puedes confiar en Dios? Para el que en Él confía, todo es posible. Enseguida el padre gritó, sí confío en Dios, ayúdame a confiar más en Él. En otra versión dice, miren lo que dice la Nueva Versión Internacional. Por eso es que Jesús viene y le dice, tú tienes fe en Dios, puedes confiar en el Señor. Hermanos, por eso es que la fe es tan importante para cada uno de los que estamos hoy acá. Porque sin fe, como les digo, es imposible agradar a Dios. Mira lo que pasa en la Nueva Versión Internacional, dice. Muchas veces lo ha echado al fuego y al agua para matarlo. Si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. En la Nueva Versión Internacional me encanta porque Jesús dice, ahí le dice, ¿cómo que si puedo? En la Nueva Versión Internacional me gusta porque Jesús viene y le dice, ¿cómo que si puedo? Igual que cuando leímos el domingo pasado lo de Sara, que le dice Dios, ¿por qué se ríe Sara? ¿Acaso cree que yo no puedo? Y Jesús le dice al padre del muchacho, ¿cómo que si puedo? ¿Cómo está eso? ¿Cómo cree ella que no lo puedo hacer? Y a veces, hermano, nosotros llegamos al Señor
Y nosotros no creemos que Dios puede hacer las cosas. A veces vos venís a la iglesia y no crees que tu negocio, si vas a hacer un negocio, cree que vas a hacer el mejor negocio. Si vos vas a poner una venta de carros, va a ser la mejor venta de carros. Si vas a poner una venta de ropa, va a ser la mejor venta de ropa. Porque cuando vos caminas, camina el Señor contigo. Porque a donde tú vas, camina Dios contigo. Por eso en la Nueva Versión Internacional le dice a Jesús, ¿cómo que sí puedo? El padre del muchacho llega y le dice a Jesús, si tú puedes hacer algo, ten misericordia de mí. Y Jesús le dice, ¿cómo que sí puedo? Hay situaciones en tu vida que Dios te está diciendo, ¿cómo que sí puedo? ¿Cómo que no puedo? ¿Cómo que no crees? Cuando tú vienes a la iglesia, vienes a ser mejor. Yo te decía la otra vez, hay gente que dice, es que pastor, a mí, ella ya me conoció así, y yo soy así, y así voy a ser toda mi vida. Y yo le digo a la gente, no sea mediocre, porque la situación que usted hace o lo que usted hace lastima a la otra persona. Y por amor, usted tiene que cambiar. Cuando usted viene a la iglesia, viene a ser mejor persona, a ser mejor cristiano, a ser mejor de lo que era antes. Cuando usted viene a fuego de Dios, tiene que empezar a cambiar. Porque si usted no cambia, vano es que esté en este lugar escuchando una prédica. Usted tiene que cambiar todos los días. Usted tiene que ser diferente. Tal vez usted viene y dice malas palabras, se las tiene que quitar. Usted viene y lo que usted dice lastima, los comentarios, las cosas, las ofensas, usted se las tiene que quitar. Hermano, a veces nosotros estamos hoy en la iglesia, pero cuando salimos empieza la verdadera transformación, el verdadero encuentro que tuvimos acá con el Señor. No es en el servicio, no es en el culto, es cuando usted está en su casa, cuando usted está con su esposa, cuando usted está con sus hijos, cuando usted está con sus vecinos. No, nosotros somos las Biblias que el inconverso no lee. Somos cartas abiertas al mundo. Hay gente que dice, pastor, es que a mí me cae mal que la gente me critique porque, como dicen, que porque soy cristiano. Hermano, y no cuando usted ve un Ferrari en la calle y lo escucha acelerar, y si el carro no camina, va a decir, ¿y eso que es un Ferrari? Pero si usted ve una moto AX100, la notilla, ya sabe que no va a dar más. Pero el mundo siempre cree que el cristiano puede dar más. Por eso nos critican, nos señalan. Cuando usted entra a una tienda, lo primero que ve, bueno, porque la etiqueta, a ver cuánto vale. Y a veces usted con la marca se da una idea de lo que cuesta. Entra a una tienda y ya sabe más o menos lo que va a gastar. Cuando alguien ve a un cristiano, le ve la etiqueta de Jesucristo, que tenemos un precio y que valemos la sangre de Cristo, y que donde usted camine, camina Jesús con usted. Por eso, hermano, no esté diciendo, y es que no es cristiano, y vos no que sos cristiano, pues. No, usted no tiene que darle a la gente que hablar. Si el nombre que ponemos por los suelos es el del Señor, porque usted es un embajador de Él. Usted es un embajador del reino de Dios. Por eso me encanta la Nueva Versión Internacional cuando Jesús le dice como que sí puedo. Me encanta cuando Dios le dice a Abraham, ¿de qué se ríe Sara? Pero si guatemalteco, vos, ¿y de qué se ríe la Sara? ¿Va? Yo me lo imagino a Jesús hablando como un chapín. Vos, ¿y esa Sara qué onda? ¿De qué se ríe? Y Jesús le dice, como que sí puedo. Y mire lo que sigue diciendo. ¿Cómo que sí puedo? Para el que cree, todo le es posible. Para el que cree. Y mire lo que sigue diciendo. Sí creo, exclamó de inmediato el padre del muchacho. Ayúdame en mi poca fe. A veces hay muy poca fe. Y tú tienes que empezar de nuevo. Yo le digo a la gente, la iglesia no es un juzgado.
para señalar. Y yo no estoy aquí para ser fiscal ni juez de nadie. Yo soy aquí para ser su pastor y ayudarlos a empezar un nuevo camino todos los días. Si usted todos los días peca, todos los días yo tengo que venir y ayudarla a que usted sea una mejor persona. Luis Carlos, pero es que vos tenés que poner en disciplina, que vos tenés que disciplinar. Eso le corresponde al Padre, no es mi trabajo como pastor. La gente me dice, ¿o qué hace un pastor como esa oveja que se le descarrió y se le fue y aseguró? ¿Se recuerdan que así terminó la predica, la última? Las 99. ¿Y acaso que el pastor se llevó un cayado más grande y más grueso para que cuando viera la oveja le ve? No. La cargó, la tomó sobre sus hombros y la sanó. Eso es lo que es un pastor. O sea, el pastor no vino y dijo, está rebelde, se nos fue, se nos desgarra ahorita, va a ver, y le partió el cayado en dos en el lomo a la oveja y la dejó sin comer no sé cuántos días. Yo le digo a la gente, ¿qué te da derecho a ti de señalar el pecado de alguien que está tal vez pecando diferente a ti? Y ahí va otro. Les decía yo a los legendarios, no sé qué día, legendarios, les dije, a veces nosotros venimos y decimos, y miren cómo se ha excusado la iglesia, hasta dónde ha llegado el enemigo a meterse a las iglesias y al corazón de los pastores. Hermanos míos, ustedes no vean en mí, ustedes vean a Jesús, porque yo les voy a fallar. ¿Usted cree que eso está acorde a la palabra de Dios? Porque tanto se ha predicado. Usted, hermano, usted no va a la iglesia por verlo, usted mira a Dios. Porque incluso se predica, hermano, ustedes no me miren a mí, miren a Jesús, miren a Dios, y está bien. Pero ¿qué decía el apóstol Pablo? Sed imitadores de mí como yo lo soy de Jesucristo. Yo les decía a los legendarios, yo tengo la responsabilidad y la obligación delante de ustedes de comportarme de tal manera que algún día yo pueda decir, imítenme a mí porque yo imito a Jesucristo. Algún día tendría que ser, y no solo el pastor, todos los cristianos tendríamos que venir y decirle a alguien, ustedes imítenme a mí porque yo imito a Jesucristo, y caminar de tal manera que somos siervos, dice la Biblia, que no tenemos nada de qué avergonzarnos delante del Padre. Esa es la vida del cristiano. La vida del cristiano, hermano, mediocre es ese que dice, usted no me mira a mí, usted mire a Cristo porque yo le voy a fallar, pero Jesucristo jamás. No. Está bien que caiga, sí, pero usted tiene que vivir su vida de tal manera que no tenga nada de qué avergonzarse. Y que usted le pueda decir a los impíos, imítenme a mí, o aún a los cristianos, porque yo imito a Jesucristo. Y que por donde le busquen y donde le encuentren, no le van a encontrar. Así vivía el apóstol Pablo. Y así tendríamos que vivir los cristianos hoy en día. Y no lo hacemos. Para ir terminando, dice, al ver Jesús que se agolpaba a mucha gente, reprendió al espíritu maligno, espíritu sordo y mudo, dijo, te mando que salgas y que jamás vuelvas a entrar en él. El espíritu, dando un alarido y sacudiendo violentamente al muchacho, salió de él. Este quedó como muerto, tanto que muchos decían, ya se murió. Pero Jesús lo tomó de la mano y lo levantó, y el muchacho se puso de pie. Muchas veces dentro de las iglesias, tal vez a alguien le pasa algo, nosotros somos los primeros que nos levantamos y decimos, saber en qué andaba. Por pecador le pasó eso. Tú no sabes, tú no eres Dios. Y a veces, hermanos, nosotros dentro de la misma iglesia matamos a nuestros mismos hermanos. Nosotros somos los que ya miramos que el hermanito está allá para... Nosotros vamos y le damos el tiro de gracia. Y mira lo que sigue diciendo. Esta clase, cuando Jesús entró en su casa, sus discípulos le preguntaron en privado, ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo?
Esta clase de demonios solo puede ser expulsada a fuerza de ayuno y oración, respondió Jesús. Hermanos, nosotros tenemos que ayunar y tenemos que orar por los demás. Esta semana ayunamos durante toda la semana por Transformados, para que fuera una victoria lo que fuimos a ver en el encuentro de jóvenes. Y mañana empieza otra semana de santificación para legendarios. Si no ayunas y si no oras, nada va a pasar. Yo le digo al hermano Edwin, a todos los de alabanza, hermanos, ellos están capacitados aún para tocar toda la adoración, porque el Espíritu Santo, hermanos, en esta iglesia es el que decide el tiempo. Acá no se le corta al Señor. Si Él se quiere derramar las 2 horas, que se derrame. Si Él se quiere manifestar las 2 horas, que se manifiesta en las 2 horas. Ni modo, los de alabanza tienen que aguantar todo el tiempo que el Espíritu Santo quiere estar acá. El domingo que estuvo Betsy, vieron todo lo que duró la administración. Porque si nosotros venimos y la presencia del Señor no se derrama, no se manifiesta, no lo redarguye y no lo invita al arrepentimiento, ese día fracasamos como iglesia. El día que este lugar usted venga y no sienta nada, espero que ese día yo ya esté con el Señor. Porque el único que puede invitar al arrepentimiento es Dios. El único que lo puede cambiar es presencia. Mientras yo le digo al Señor, sea pastor de este lugar, la libertad siempre va a ser tuya, Señor. Y no hay un programa, no hay un protocolo que cumplir. A mí no me importa si yo traía un tema a predicar hoy y yo quería que todos lo escucharan, pero si la voluntad de mi Padre era ministrarlo, que se haga la voluntad de Él y no la mía. Que siempre se haga lo que el Padre quiere y no lo que nosotros querramos. Muchas veces nosotros vamos a lugares, y se los digo no solo en el servicio, en las células, en los servicios que cada uno haga. Si la presencia se está derramando, deje que el Espíritu Santo actúe con libertad. No lo quiera cortar. Nunca. Porque Él es un caballero. Y donde ve que lo cortan, se aparta. Yo le digo al Señor, nunca apartes tu presencia de este lugar. Y que tu presencia, como dice en la Biblia, siempre vaya conmigo. Amén. Póngase de pie, vamos a orar. Quiero orar por su vida, quiero orar por usted, quiero orar por lo que está pasando en su vida, en sus finanzas, en su ministerio. Vamos a orar. Padre, te doy gracias, Señor, por darme el privilegio de ser el pastor de Fuego de Dios y de cada una de las personas que está hoy acá. Te pido, Señor, que tú toques sus corazones y que nos ayudes a aumentar nuestra fe y que seamos mejores cristianos, mejores personas, en el nombre poderoso de Jesús. Si tú me estás viendo por las redes sociales, o estás viendo este video por YouTube, o estás acá, te quiero pedir que si tú no has hecho o tú no has recibido a Jesús en tu corazón y en tu vida, lo puedas hacer conmigo y repitas esta oración después de mí y le digas: Padre, yo confieso a Jesús como mi único y suficiente Salvador. Creo que ha resucitado y que hoy está vivo. Te pido que entres en mi corazón, que me ayudes a dejar de pecar, que inscribas mi nombre en el libro de la vida. Y si muero hoy, iré contigo. En el nombre de Jesús. Amén y amén.